Algo que podría conectar de algún modo tanto el conflicto en Ucrania como el de Oriente Medio es el caso de la India. Lo que hemos sabido recientemente por los archivos de Epstein es que Epstein aconsejó a Qatar, al gobierno de Qatar, que cantara y bailara para Israel como la India, ya sabes, para ganarse la aprobación de la administración Trump. Estaban hablando del bloqueo de 2017. Entonces, ¿dónde está la India hoy? ¿Y cómo ves el cálculo por parte del gobierno indio con respecto a Irán y Rusia? Porque la India, al fin y al cabo, forma parte de los BRICS y es importante para el cálculo general, tanto de los iraníes como de los rusos. Es una pregunta muy importante y un momento muy importante, Nima. Gracias por plantearla. Mañana miércoles, el primer ministro Modi estará en Israel y se dirigirá al Parlamento israelí, la Knesset. Este es un cambio enorme por parte de la India si tenemos en cuenta que al primer ministro Netanyahu se le negó una visita a la India el pasado diciembre. Esa visita se pospuso primero y luego se canceló. Es un cambio, uno muy importante, y hablaremos de las luchas internas entre facciones en la India que han dado lugar a este, en mi opinión, resultado tan triste. ¿Por qué es triste? En primer lugar, porque significa el fin de los BRICS. Significa el fin de los BRICS, porque ahora la India no puede ser considerada de confianza por ninguna de las otras potencias de los BRICS, ni por el sur global. La India demuestra que no confía en Rusia. India shows that it doesn't trust Russia. Ninguno de ellos confía en China. Cada uno sospecha ahora del otro. India hacia China, China hacia India, e India y Rusia entre sí. Cada uno sospecha que los demás harán su propia paz por separado con Trump. Y como dijimos la semana pasada, hay una facción, la facción de Kirill Dmitriev en Moscú, que quiere hacer ese trato con Estados Unidos, volver a dolarizar y regresar al modelo unipolar de relaciones económicas internacionales y dependencia de Estados Unidos. Eso es lo que quiere una facción en Rusia. Cuando Modi vaya mañana a Israel y anuncie eso, ¿qué dijo? Estoy mirando su tweet en respuesta al anuncio de la visita de Netanyahu. Nuestra amistad, la amistad duradera de Israel, se basa en la confianza, la innovación y un compromiso compartido con la paz y el progreso. La confianza, imposible de discutir. Si eso es lo que el señor Modi piensa de los israelíes, porque están dispuestos a halagarlo como una potencia mundial en ascenso, entonces ¿quién puede confiar en la India? Así que ahora tenemos una situación muy triste con respecto a los BRICS, con respecto a la multipolaridad, con respecto a Estados Unidos. Volvamos a tu pregunta. ¿Quién en la India, en el gobierno indio, piensa que al hacer este acuerdo con Israel, que incluirá entre 8 y 9 mil millones de dólares en compras de defensa, convirtiendo a Israel en el segundo mayor proveedor militar de la India después de Francia, puede conseguir un mejor trato con Trump, al congraciarse con el lobby judío en Washington y con la gente que rodea a Trump, con el fin de consolidar las principales relaciones comerciales de la India y proteger su comercio exterior, su inmigración, etc. ¿Quién piensa eso? Pues el ministro de Asuntos Exteriores, Shai Shankar, lo piensa. Su hijo, Dhruva, es un importante operador de un grupo de expertos pro-Trump en Washington. Eso es algo poco habitual, que el ministro de Asuntos Exteriores de un país tenga a su hijo trabajando no como un caballo de Troya, sino al revés, en Washington. Según tengo entendido por mis fuentes en la India, Shai Shankar lleva meses en una posición delicada. Me han dicho que el primer ministro querría sustituir a Shai Shankar, pero no encuentro una alternativa. Mis fuentes en la India creen que Shai Shankar ha logrado ahora una ganancia táctica importante al conseguir realizar esta visita a Israel.
Others will say that it's a major, major trap. Otros dirán que es una gran trampa que los israelíes y los estadounidenses han tendido a los indios. Con una combinación de Chai Shankar dentro del gobierno, los oligarcas indios fuertemente invertidos en el negocio de la defensa y una opinión popular subyacente de que Israel apoya las guerras de la India contra Pakistán y sus otros enemigos. Presentarse en el Knesset cuando Israel está al borde de atacar a Irán es una muestra muy seria, no del equilibrio que la política y la estrategia indias siempre han mantenido entre el mundo árabe, Irán y el llamado mundo judío, que incluye a Estados Unidos. Aquí ya no queda equilibrio. Esto es una inclinación, y una inclinación muy destructiva. Sigue a la otra trampa en la que cayó el señor Modi cuando Tanun bin Zayed, Tebessett, el gobernante influyente, hermano de Mbessett, el jeque que controla el Emirato Árabe Unidos, estuvo implicado. The sheikh controlling the UAE. Mohammed bin Zayed, sí. Yes. Tahnun is the brother of Mohammed. Tanun es el hermano de Mohammed y es la principal fuerza impulsora, potencialmente el sucesor si Mohammed enferma o muere. Y Tanun ha atrapado a los indios en la necesidad de tomar partido en la política peninsular, a favor de los Emiratos Árabes Unidos y en contra de Arabia Saudí. Ahora bien, teniendo en cuenta que la India depende actualmente más de las importaciones de petróleo árabe que en muchos años, estoy buscando mis cifras de petróleo. ¿Cuáles son? Aproximadamente el 88,6% del petróleo de la India se importa del extranjero, y de esa cantidad, el 45% procede de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí. ¿Cómo se puede, en una política equilibrada de la que depende su economía, hacer una elección así? Fue una trampa. Mahmoud cayó en ella, en mi opinión, y no soy el único. En Delhi, ¿quién piensa eso? Ir a Israel fue una trampa tendida por Estados Unidos e Israel, y Modi ha caído en ella. ¿Qué más podemos decir? Esto es lo que resulta confuso en Delhi y en la política india ahora. La confusión que tienen los indios, porque deben luchar continuamente guerras contra enemigos hostiles al oeste, norte, este y sur. Es un problema muy serio para cualquier país, y la India es líder wing, y lo hace bien. Struggles with it and struggles with it well. What's happening is a confusion in Indian thinking. Lo que está ocurriendo es una confusión en el pensamiento indio a nivel superior, entre las necesidades operativas para defender la India, diversificar sus fuentes de productos importados de los que depende, y sus necesidades de defensa y militares. Hay una confusión entre esa necesidad operativa que ha hecho que Israel sea importante durante muchos años y los requisitos estratégicos para el crecimiento a largo plazo de la India y su gran expansión en el mundo como posible superpotencia. Cuando se confunde la necesidad operativa con el valor estratégico y no se comprende que el genocidio israelí en Gaza lo cambia todo en la forma de distinguir entre necesidad operativa y estratégica, se ha perdido el rumbo político. Sí, John, has mencionado la situación con Irán. ¿Cómo ves a la administración Trump? Porque tuvimos a Steve Witkoff en su entrevista diciendo que los iraníes no ceden, que no están capitulando. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo ahora mismo entre Irán y Estados Unidos? Ya hemos probado la fórmula antes. Es dinero, son votos, es poder. Probémosla de nuevo. Por un lado, veamos dónde está el dinero. En este mismo momento, y a pesar de que algunos de tus podcasters te digan que la CIA les ha estado advirtiendo de que se avecina un ataque, todo esto ha formado parte del juego de presión contra Irán. Mi opinión es, y lo comunico así, no tengo una opinión más grande que esta. El dinero indica que en los últimos 3 días, al observar los indicadores del precio del petróleo West Texas Intermediate y del Brent, el precio futuro del petróleo está volviendo a bajar. No mucho, pero el ascenso, la subida del precio futuro del petróleo debe continuar al alza si el mercado, que invierte fuertemente en dinero, en petroleros y demás, cree que el estrecho de Hormuz seguirá abierto.
believes that the Hormuz Strait will stay open. Now, why will the Hormuz Strait stay open? Because Ahora bien, Iran will ¿por keep qué it seguirá open. abierto el Why estrecho will de Iran Hormuz? keep it open? Porque Because Irán they lo mantendrá expect abierto. the Iranians ¿Y por qué lo to mantendrá wake abierto up the Irán? Armada Porque esperan, until the los Armada iraníes must esperan, sail away. resistir hasta que la Armada tenga que On the retirarse. money, on the Así que, money, en términos the económicos, markets are los saying mercados no están war. diciendo que no habrá They guerra. haven't said No han dicho que Irán Iran haya has ganado, won. porque no hay manera de There's no invertir way dinero en investing un money resultado así, aunque ese será el desenlace in such estratégico. an outcome, though ¿Qué that dicen will los be votos? the outcome Pues bien, strategically. estoy mirando What mi are the votes? encuesta de aprobación presidencial y muestra que la aprobación del presidente Trump está empeorando de forma constante, 1 o 2 puntos porcentuales cada semana. Pero está empeorando. 2 percentage points each week, but it's getting worse. Now, when you're as triumphant as he announces himself Ahora to bien, be, cuando uno se muestra tan triunfante como él dice ser, y nos acercamos a la temporada de conducción que comienza en mayo, con la primavera a punto de llegar y luego la campaña electoral, si tu índice de aprobación está empeorando, en la Casa Blanca empiezas a ponerte muy nervioso. En este momento, el índice de aprobación que estoy viendo para Trump es del 42,7%. Es un promedio de todas las encuestas actuales. La desaprobación es del 55,8%. La diferencia negativa es de 13,1%, lo que supone un aumento de una fracción de punto porcentual respecto a la última vez que lo analizamos. Su índice de aprobación en el control de la inflación es un punto porcentual peor. La mayoría de los estadounidenses creen que la inflación no está bajo el control de Trump y que va a empeorar. Su aprobación en las elecciones de Ucrania es 0,3 porcentuales. another 0.7 percentage point worse. So what's the voters saying? The voters are saying, Entonces, ¿qué dicen los votantes? Los votantes dicen, no confiamos en ti, no confiamos en nada de lo que dices. which will Pero si nos metes en una guerra sangrienta que generará inflación y bajas, será desastroso para el futuro político a corto plazo de Trump. happens in a White House. Ahora bien, ¿qué ocurre en la Casa Blanca cuando se da esta combinación? It's very simple. Es muy sencillo. Lo vimos en esa filtración en el Washington Post anteayer, cuando el general King, presidente del Estado Mayor Conjunto, supuestamente advirtió a Trump contra un ataque a Irán. Esto resulta curioso si todos han visto el tweet que dice que la escasez de municiones críticas y la falta de apoyo de los aliados añadirán un riesgo significativo a la operación para el personal estadounidense. Significant risk of the operation at U.S. personnel. What's that mean? It means the JCS is ¿Qué significa eso? Significa que el JCS está filtrando información, que el riesgo es demasiado grande. Y la respuesta de Trump en Twitter, no me molestaré en repasar más de ella, indica que está de acuerdo. Ahora bien, el problema para estos tipos es lo que acabas de decir, lo que ha dicho Witkoff. No entienden que nuestra debilidad se convierta en poder. Simplemente no lo comprenden. Son gánsteres y saben que en las calles de Manhattan, Brooklyn o el Bronx, cuando agitas una pistola o matas a unas cuantas personas o les disparas en las rodillas, la gente obedece. Esa es la mentalidad de gánster. Pero no entienden que de la debilidad, la aparente debilidad del lado iraní, ha surgido la fuerza. Y eso sencillamente no lo entienden. and this they simply don't understand. What the U.S. officers, who are intelligent men, Admiral Bueno, Cooper, los oficiales estadounidenses que son hombres inteligentes, el almirante Cooper, Kane Grinkovich, el jefe de Europa, no son tontos, no son idiotas, no están mal entrenados, están bien provistos de información. ¿Qué han descubierto? Algo que llevamos diciendo desde el principio. No pueden darle a Trump la confianza de que pueda lograr una victoria a corto plazo. Quería otra operación martillo de medianoche, una incursión de bombardeo sin defensa sobre algunos objetivos que Irán había aceptado de antemano que podía atacar, para poder volver a casa volando, o esta vez volver navegando. Esta vez, Irán dijo no, no, no. This time Iran said no. No. There's never going to be, as all Nunca va a haber, como todos tus colegas del podcast coinciden, una concesión iraní sobre el programa de misiles. Y aunque parezca increíble, como ha dicho Ted Postel en este programa, Irán ha alcanzado una destrucción mutua asegurada contra Israel y Estados Unidos si es atacado. Así que Estados Unidos tiene que idear un arma misteriosa que nadie haya oído ni visto desplegar antes.
algo que de algún modo combine la decapitación del régimen con la destrucción de toda la capacidad de defensa antimisiles aliada de Irán. O bien inventa magia, o bien tiene que encontrar la manera de retirarse. Al mismo tiempo, estamos viendo el colapso de la Armada. At the same time, we see the breakdown of the Armada. I recommend to everybody, I've just been doing it myself. Recomiendo a todo el mundo, yo mismo lo he estado haciendo, leer la historia de la Armada Invencible, la mayor flota jamás desplegada, que fracasó en su intento de invadir Inglaterra por una combinación de razones de gestión, técnicas y meteorológicas. Pero, ¿qué sabemos entonces? El mayor portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, el Gerald Ford, sigue en la bahía de Suda, en Creta, porque no puede funcionar. Sus baños no funcionan. Creo que todos los tweets y los informes de prensa sobre eso son al menos parcialmente ciertos, lo suficiente como para demostrar que cuando tienes un problema de alcantarillado a bordo de un buque, tienes un problema de enfermedad que se remonta a varios siglos. Y no se puede enviar un portaaviones a un campo de batalla con una enfermedad así. Heading into a battlefield with disease like that. If the Gerald Ford stayed in Suda, it can't. Si el Gerald Ford sigue en Suda, no puede estar operativo. ¿Qué te dice eso sobre la hermosa armada, usando el término de Trump? Así que sumemos. Balas, los baños no funcionan, el Ford está atascado en Suda, no está operativo. La Armada debe retirarse pronto, no puede quedarse ahí. Y la Guardia Revolucionaria Islámica lo sabe, el Estado Mayor iraní lo sabe, y los israelíes están atrapados con ello. En segundo lugar, ¿qué dicen los votos? No hay confianza en Trump para ir a la guerra, ningún beneficio si atacara a Irán, ningún impulso de victoria, ningún unidos por la bandera, así que no hay votos. Dinero, el dinero dice que se acabó. Invertiremos en la continuación del comercio de petróleo. Dinero, votos y balas dicen todos que este movimiento concreto de Trump ha fracasado. John, ¿cómo ves la cooperación entre Irán, Rusia y China? Porque cuando se trata de una guerra entre Irán y Estados Unidos, se puede ver, después de que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, hemos aprendido quién va a apoyar a Rusia durante la guerra. Han pasado más de 4 años de conflicto en Ucrania. Ayer fue el aniversario de esa guerra. Pero a lo largo de todo este tiempo, hemos aprendido quién va a respaldar y apoyar a Rusia durante el conflicto. Con el paso del tiempo, vimos a Irán y China acercarse más a Rusia y ofrecerle más apoyo. Sí, exactamente. ¿Estamos viendo algo parecido con Irán ahora? Porque una guerra con Irán sería extremadamente importante, en mi opinión, para todo el concepto de los BRICS y para la seguridad energética de China y Rusia, teniendo en cuenta los cambios que están ocurriendo en Oriente Medio. ¿Cómo ves la cooperación entre estos países, Rusia, China e Irán? ¿Cómo decirlo? La cooperación. Bueno, primero planteas un punto fundamental. Sí, Si el Estado Mayor evalúa quién nos apoyó cuando lo necesitábamos, solo hay 3, Irán, China y Corea del Norte. Eso es todo. Perdón si me he dejado a alguien fuera. Me he dejado a alguien. En cuanto a la guerra con drones, Irán ha desempeñado un papel muy importante. En cuanto a la mano de obra para el desastre de Kursk, bueno, el desastre de Kursk en el lado ruso se convirtió en una lección muy larga y sangrienta. Los norcoreanos desempeñaron un papel que no tenían por qué asumir, pero lo hicieron voluntariamente. En cuanto al apoyo chino, es en su mayor parte secreto, apoyo material, pero el respaldo a la economía rusa y al comercio ruso está ahí. Ahora, perdón, estas son asociaciones estratégicas de gran envergadura. Dicho sea de paso, y muy tristemente, habría que decir que si el señor Modi va mañana al Knesset y habla de confianza con Israel, es puramente operativo, o, como les gusta decir a los estadounidenses, transaccional.
Este es un cambio muy serio. Así que tenemos tres cambios, tres socios estratégicos. ¿Qué le debe Rusia a sus socios estratégicos? Esa es tu pregunta. La respuesta es que, y lo hemos comentado a menudo, hay cientos de años, unos 300, de desconfianza mutua entre Persia y Rusia, cuando ambas eran imperios, cuando ambas eran inestables internamente, cuando sus ejércitos luchaban entre sí, y así sucesivamente. Esto representa ahora una gran oportunidad para que Rusia entienda que no solo va a ganar, y debe ganar, la guerra en un campo de batalla, el ucraniano, sino que también debe seguir ganando las guerras más amplias que Estados Unidos, los aliados europeos, Israel y otros librarán contra Rusia en el mar. Es la misma guerra a la que se enfrenta Irán. ¿Cómo afrontarlo juntos? Es un problema. El presidente Putin aún no es capaz de decidir lo que debe decidirse para proteger la flota mercante rusa en el mar. Escribí un libro sobre ello hace algunos años titulado Autocomplot. La reticencia del Kremlin a implicarse en la gestión de la flota es ahora generalizada, un resultado lamentable del fracaso de la flota mercante rusa para estar preparada ante este nivel de sanciones. La Armada rusa promete estar lista, pero no antes de 2030. Eso es un poco tarde. Así que existe una relación estratégica natural, muy natural, entre Irán, China y Corea del Norte en el mar, en el Pacífico Norte, a través del Ártico y, en el Océano Índico. Veamos qué tienen que aportar los indios y de qué lado se posicionan en este asunto. Así que, en la guerra en el mar, existe un futuro en el que Rusia debe corresponder a lo que Irán ha ofrecido. Debemos superar entre el lado iraní y el lado ruso la desconfianza mutua. El lado ruso, a nivel militar, a nivel de inteligencia, estoy seguro, entiende como entendía el ex ministro de Asuntos Exteriores Yevgeny Primakov y como entendieron otras destacadas figuras rusas, lamentablemente ya fallecidas, que Rusia se beneficia de una relación segura, estable y comprensiva con Irán y con los Estados Árabes. Así que eso es algo que esperar con interés. Y si la capacidad de Irán para disuadir un ataque israelí-estadounidense a largo plazo se ve reforzada por el apoyo secreto de Rusia, en defensa aérea, mando y control, y ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo por el apoyo defensivo de China, todo en secreto, nunca discutido, nunca alardeado. Entonces estamos ante una multipolaridad limitada. No es BRICS, lamentablemente no es BRICS, pero es lo bastante sólida para las necesidades urgentes de proteger a Irán. ¿Y qué puede desarrollarse a partir de eso? El corredor norte-sur, la ruta comercial que conectaría Pakistán e India hacia el norte a través de Irán, cruzando el mar Caspio hasta Rusia y Europa. Este es un corredor comercial importante al que Estados Unidos, Israel y lamentablemente también la India quieren oponerse o competir. La parte india quiere hablar del IMEC, el corredor India-Medio Oriente-Europa. Los estadounidenses quieren hablar del control de los estrechos del Indo-Pacífico, los estrechos de Malaca. Quieren sancionar los movimientos de flotas en el Pacífico, en el Océano Índico, por todos los mares. Así que intento no divagar. Intento decir que la guerra que se avecina, estamos a punto de terminar, si podemos, este año, es la guerra en un solo frente. Pero estamos muy lejos de poner fin a la guerra a largo plazo, porque las llamadas causas profundas del conflicto nunca serán acordadas por pequeños buscavidas y mafiosos como Witkoff, Kushner y Grunbaum. Son solo pistoleros que representan a un poder mucho mayor, un poder imperial, que no tiene intención de poner fin a la larga guerra, contra Rusia, contra vosotros en Irán, contra China. Esos enemigos permanecerán, y es una guerra larga.